Hola, hola con todos. Nuevamente estamos aquí para realizar ejercicios, esta vez sobre leyes de Newton, un ejercicio muy práctico, muy bueno sobre leyes de Newton. Vamos a ver, ¿no? Calculadora en mano, ya saben, y a resolver. ¿Qué nos dice este ejercicio? En la figura, los bloques A y B son de 45 y 15 kilogramos respectivamente. Si el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0,2 para todas las superficies, determinar la aceleración de cada bloque, en qué sentido se mueven los bloques y la velocidad del bloque 4 segundos después de partir del reposo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Primerito, pues ya sabemos, vamos a establecer todos los datos, vamos a anotar todos los datos que tenemos, hacer un resumen. Vamos a poner acá, fuera del gráfico, la masa de A tenemos 45 kilogramos. Tenemos la masa de B, 15 kilogramos. Tenemos el coeficiente de rozamiento, 0,2. Y vamos a ver qué nos dice. La aceleración de cada bloque, en qué sentido se mueven los bloques, y la velocidad del bloque 4 segundos después de partir del reposo. Entonces, obviamente necesitamos fijar nosotros un sistema, una rotación para poder trabajar, ¿sí? Y luego ya los signos que nosotros calculemos, sean positivos o negativos, nos dirán si el sentido que escogimos aquí es el correcto o es el contrario, ¿no? Yéndonos a la parte lógica, si el bloque A tiene mayor masa que el bloque B, aquí tenemos, ¿no? Que el bloque A es de 45 y el bloque B es de 15 kilogramos. Eso quiere decir que este sistema va a girar en esta dirección, ¿no? Es decir, el bloque A va a bajar, el bloque B experimentará una subida. Entonces, con ese sistema de referencia es el que vamos a empezar a trabajar. Luego también vamos a completar este gráfico, es decir, el ángulo, ¿no? Esto nosotros podemos ver que es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de 90, aquí tenemos 30 grados. Eso quiere decir que el ángulo faltante es de 60 grados, que nos va a servir luego cuando ya hagamos diagramas de cuerpo libre. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el diagrama de cuerpo libre del bloque A, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí diagrama de cuerpo libre del bloque A y vamos a trabajar entonces colocando todas las fuerzas que están actuando en el bloque A, sin olvidarnos obviamente también del ángulo, ¿no? Ese ángulo de inclinación que tenemos ahí, vamos a colocarlo. Aquí tenemos 30 grados, ¿ya? Luego vamos a poner el bloque aquí para empezar a graficar todas las fuerzas que están actuando sobre este. Tenemos el bloque A. Ahí está, nuestro bloque A. Listo. ¿Qué fuerzas están actuando? Primero, recuerden que hemos establecido que el bloque va a ir hacia abajo, es decir, la aceleración está hacia abajo. Por lo tanto, es recomendable trabajar con el sistema de referencia en dirección a la aceleración. Eso quiere decir que la parte positiva del eje X va a estar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, por favor. Tenemos que considerar que el eje X positivo va a estar hacia abajo. Dicho esto, entonces vamos a señalar qué fuerzas nomás están actuando sobre este bloque A. Tenemos la tensión de la cuerda. Vamos a anotar la tensión de la cuerda. Estaría en esta dirección. Esa es la tensión de la cuerda. ¿Ya? También tenemos la fuerza normal que siempre está presente en las superficies, ¿no es cierto? Cuando nosotros asentamos un cuerpo en una superficie, tenemos aquí la normal. Aquí está nuestra normal. En este caso vendría a ser la normal de A, porque estamos trabajando con el bloque A. Tenemos también la fuerza de rozamiento.
Aquí hay una particularidad muy importante con la fuerza de rozamiento. Recuerden que el rozamiento, la fuerza de rozamiento, actúa en contra del movimiento. Si nosotros estamos diciendo que se está moviendo hacia abajo, por lo tanto, el rozamiento va a estar apuntando en esta dirección, es decir, hacia arriba, ¿no? Está en contra del movimiento. Esta va a ser fuerza de rozamiento, ¿sí? Y por último, tenemos fuerza más importante, o bueno, la que está presente siempre, que es el peso. Tenemos aquí el peso de A. Listo. Entonces, recuerden que nosotros habíamos establecido un sistema de referencia, ¿cierto? Vamos a colocar con otro color el sistema de referencia, es decir, el eje X que está positivo hacia este lado. Este es el eje X positivo. Y pues el eje Y, ese sí no tenemos ningún inconveniente. Tenemos hacia arriba el eje Y. Voy a dibujar un poquito más acá, junto a la fuerza para que coincida, ¿no? Aquí tenemos el eje Y. Ya, este va a ser nuestro eje Y. Recuerden ustedes que habíamos dicho que al hacer esto, las componentes o las componentes del peso, o el peso va a tener dos componentes, una componente en Y. Me voy a dibujar un poquito más exacto, ¿no? Ya, aquí le vamos a poner, recuerden que aquí está el eje Y para que nos coincida, ¿ya? Aunque le haga mano alzada, para poder trabajar bien, ¿no? Explicar bien. Entonces, la componente del peso, o más bien dicho, el peso va a tener dos componentes, una componente en Y, que es la que acabo de poner aquí, y va a tener también una componente en el eje X, que viene de esta manera. Esa va a ser la componente en X. Y nosotros tenemos este valor, este ángulo, que por ángulos entre perpendiculares también vale 30 grados, que eso habíamos explicado ya. Entonces, este ángulo de aquí vale 30 grados también, ¿sí? Porque es ángulo entre perpendiculares junto con el que tenemos al inicio, ¿ya? Con eso nosotros ya podemos empezar a trabajar en nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces, vamos a trabajar entonces sumatoria de fuerzas. Estamos en el bloque A, recuerden. Entonces, primero vamos a trabajar con sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en y esto va a ser igual a cero. ¿Qué fuerzas nomás están actuando en el eje Y? Obviamente la normal de A, positiva, menos la componente del peso en y esto es igual a cero. De aquí nosotros podemos despejar la normal de A, despejamos, nos queda que la normal es igual a la componente del peso en Y, ¿no? ¿Sí? Seguimos entonces resolviendo el ejercicio. Esto ya lo podemos calcular numéricamente. Recuerden que estamos con la calculadora en mano. Esto es masa de A por la gravedad. ¿Y por qué función trigonométrica nos tocaría calcularlo? Sería por el coseno, porque esta componente está adyacente al ángulo. Entonces sería por el coseno de 30. Listo. Entonces este valor en la calculadora nos da 381,92. Comprobamos, por favor, 381,92 newtons. ¿Sí? Tenemos ya ese valor, lo voy a volver a comprobar nuevamente en mi calculadora, pese a que ya lo hice, pero es importante que lo comprobemos, ¿no? Sí, 381,92 newtons. Listo. Ahora vamos a pasar con la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿A qué va a ser igual?
a masa por aceleración. Eso es obvio, obviamente, ¿no es cierto? Sabemos que está acelerado y es lo que queremos calcular, obviamente, es su aceleración. Entonces, ¿qué tenemos en el eje X? Tomemos en cuenta, verán que hemos puesto que el eje X positivo es en esa dirección. Entonces, eso quiere decir que tenemos fuerzas. ¿Qué fuerzas? Tenemos la tensión, pero recuerden que la tensión, ¿cómo está? Está en dirección contraria donde nosotros hemos dicho que es positivo. Eso quiere decir que la tensión vendría a ser negativa. La fuerza de rozamiento también vendría a ser negativa, menos fuerza de rozamiento. Y tendríamos la componente del peso en X, esa vendría a ser positiva, porque está en dirección positiva, obviamente. Y esto es igual a la masa, en este caso dA, por la aceleración. ¿Listo? Entonces, vamos resolviendo, ya tenemos la sumatoria de fuerzas, aquí nos quedaría menos T, menos fuerza de rozamiento, que es nu por la normal, más la componente del peso, que es la masa por la gravedad, y ahora sería por el seno de 30. Esto es igual a la masa de A por la aceleración. ¿Qué valores numéricos podemos conseguir? Veamos. Menos t, eso no lo tenemos. Menos nu por la normal. Aquí sí conocemos valores, ¿no es cierto? Nu vale 0,2. Recuerden que estamos hablando de la normal de A y eso nosotros ya calculamos. Vale 381,92. Y aquí, masa por gravedad y por el seno de 30, eso sí lo podemos calcular. Calculadoras, ¿no es cierto? Sería 45 por 9,8 por el seno de 30 y esto nos da 220,5. Y esto es igual a la masa de A, que en este caso viene a ser 45 por la aceleración. Sigamos resolviendo, tenemos aquí menos T, aquí tenemos menos, hacemos esta operación y nos va a salir 76,38 más 220,5 y esto es igual a 45A. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos una resta, lo vamos a hacer. Nos quedaría menos T menos 76,38 más 220,5, 144,12, ¿no? Tenemos más 144,12 y esto es igual a 45A. Voy a despejar este 144,12, lo vamos a pasar al otro lado, ¿sí? Para simplemente tener una ecuación eh, escrita en valor de t, ¿no? Es decir, lo quiero despejar t, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este 144 pasaría al otro lado, me queda 45A menos 144,12. Y voy a ponerle positiva a esta tensión, es decir, multiplicar por menos 1. Y en este caso se multiplicaría a ambos lados de la igualdad. Entonces me quedaría que la tensión es igual a menos 45A más 144,12. Y tenemos ya una ecuación. Le vamos a poner ecuación número 1 y le vamos a encerrar así. La vamos a llamar ecuación número 1. ¿Sí? Bueno, le vamos a dejar entonces esta ecuación pendiente para luego volver a utilizarla. Vamos a entonces a trabajar con el diagrama de cuerpo libre ahora del bloque B. Ya no puedo trabajar más con bloque A, ya hice todo lo que estaba al alcance y llegué a esta ecuación número 1. Veamos qué me puede brindar, qué información me puede brindar el bloque B, ¿no? En este caso el diagrama de cuerpo libre del bloque B, que es algo muy similar, sino que tenemos la inclinación hacia el otro lado. Tenemos que esto vale
60 grados. Tenemos aquí nuestro bloque B. Aquí está el bloque B. ¿Ya? Y vamos de la misma manera que hicimos con el bloque A, vamos a colocar qué fuerzas nomás están actuando en el bloque B. Recuerden ustedes que propusimos que el bloque B está acelerado hacia arriba. Eso quiere decir que el eje X positivo está en esa dirección, hacia arriba. Dicho eso, entonces vamos a colocar las fuerzas. Tenemos la normal de B. Tenemos la tensión de la cuerda. Recuerden, está hacia arriba, la tensión. Esta es la tensión, es la misma T, verán que es la misma cuerda, ¿sí? No ha cambiado. Tenemos la misma cuerda que está sujetando a, al bloque A. Ahí está. Es la misma cuerda del bloque A, es la cuerda B. Están conectados mediante una polea, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la T. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el peso. Vamos a colocar el peso en esa dirección. Este es el peso de B. Ahí tenemos el peso de B. Y también tendríamos el rozamiento, ¿no es cierto? El rozamiento, si es que el bloque está subiendo, el rozamiento va a apuntar en dirección contraria, es decir, hacia abajo, ¿no es cierto? Aquí tendríamos un rozamiento que va a apuntar en esta dirección. Esta sería la fuerza de rozamiento. Listo. Recuerden, entonces decimos que el eje X positivo está en esa dirección. Tenemos al eje Y, que este sí no hay ningún problema. Aquí están nuestros ejes. Lo mismo que en el bloque A. La componente del peso, o el peso más bien dicho, tiene dos componentes. Tiene una componente en Y, peso, al tener un ángulo de inclinación. Esta sería la componente en Y. Y también tendría una componente en X, o sea, de acá. Tendría sus dos componentes, componente en Y, componente en X, ¿sí? Voy a dibujar con otro color para que no se nos mezcle. Listo, ahí está. Esta de aquí es la componente en X del peso. Este ángulo de aquí, por el mismo teorema que ya habíamos explicado anteriormente, valdría 60 grados, igual que el ángulo de aquí, ¿cierto? La misma explicación que hicimos en el anterior caso, por ángulos entre perpendiculares. Dicho esto, entonces, vamos nuevamente a hacer sumatoria de fuerzas en el eje y esto va a ser igual a cero. Recuerden que estamos trabajando ahora ya para el bloque B. Para el bloque A ya trabajamos, estamos ahora con el bloque B. ¿Qué tenemos en sumatoria de fuerzas en el bloque B? Tenemos normal, en este caso de B, menos la componente del peso en y no tenemos ninguna otra fuerza y esto es igual a cero. ¿Sí? Entonces, seguimos calculando. Despejamos la normal de B, esto va a ser igual a la componente del peso en Y. La normal de B, el peso, lo vamos a calcular. Recuerden que la masa del bloque B vale 15, ¿sí? Vamos a subir para que recordemos, ¿no? Aquí está el dato, masa de B vale 15 kilogramos. Entonces, con eso vamos a trabajar. 15 kilogramos por la gravedad que vale 9,8. ¿Y por qué función trigonométrica nos tocaría? Sería por el coseno, en este caso de 60 grados. La normal de B, calculadoras,
y nos queda 73,5 newtons. ¿Listo? Ya está calculada la normal. Vamos con sumatoria de fuerzas en el eje X y sabemos que es igual a masa por la aceleración. Misma aceleración anterior. Recuerden que es un sistema que está girando con la misma aceleración o se está moviendo con la misma aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? Veamos. Como propusimos que el eje X está positivo hacia arriba, entonces tendría la tensión positiva menos la fuerza de rozamiento y menos la componente en X del peso, ¿no? Sería así. Y esto es igual a masa, en este caso ya es la masa de B por la aceleración. Nos queda tensión, fuerza de rozamiento, que es nu por la normal de B, menos componente es masa por gravedad, masa de B obviamente, por el seno ahora de 60 grados. Esto es igual a la masa de B por A. Calculemos estos valores. Sería aquí nu, que es 0,2. Recuerden que es para ambas superficies porque es la misma. Entonces, nu vale 0,2 por la normal, que vale 73,5 menos la masa, que vale 15, la gravedad, que vale 9,8. Tenemos el seno de 60 grados. Esto es igual a la masa de B, en este caso viene a ser 15 por A. Sigamos calculando entonces, tengo la tensión, esto me sale 14,7, ¿listo? Acá sería 127,30, ese es el valor que yo tengo, 127,30. Ustedes comprueben con sus calculadoras, 15A. Seguimos realizando estas operaciones, ¿cierto? Me quedaría 14,7 menos 14,7 y menos 127,3, tenemos menos 142 y esto es igual a 15A. Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba con la ecuación 1, aquí también lo vamos a dejar solita la t. La despejamos y esto me queda que la t es igual a 15A más 142 y obtenemos una ecuación número 2. Entonces, si nosotros observamos la ecuación número 1 y la ecuación número 2, tenemos un sistema de ecuaciones, tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, podemos resolver mediante el método que nosotros más podamos. Pero aquí ya tenemos una propuesta, ¿no? Como ambas están despejadas en función de t, entonces podríamos aplicar el método de igualación, es decir, vamos a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Esto lo vamos a hacer. Ecuación 1 igual a ecuación 2. Entonces, la ecuación 1 dice menos 45A más 144,12. Esto es igual a la ecuación 2, que sería 15A más 142. Y con eso ya conseguimos obtener una sola incógnita que viene a ser la aceleración. Pasamos a un lado de la igualdad lo que tiene la a otro lado de la igualdad lo que es término independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este menos 45A vamos a pasarlo al otro lado para obtener valores positivos, ¿no? Y este 142 lo vamos a pasar al otro lado como negativo. Entonces, esto pasaría al otro lado con signo positivo. Y al sumarse con 15, con el 15 que está ahí, nos daría 60A. Lo vamos a hacer por pasos para que no se me pierdan. Me quedaría 15A más 45A.
Y acá tendría yo 144,12. Y como lo vamos a pasar a este 142, lo vamos a pasar al otro lado, pasaría con signo negativo, me quedaría 142. Y realizamos las operaciones entonces. Aquí sería 144,12 menos 142, me queda 2,12 y acá será igual a 60A. Y lo último, este 60 está multiplicando, tenemos que pasar a dividir. Me queda que la aceleración es igual a 2,12 sobre 60. La aceleración nos queda 0,035 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya obtengo el literal A. ¿Sí? Vamos a volver a repetir el cálculo para comprobar 2,12 dividido por 60. Sí, 0,035 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, miren, ¿qué pasa? En el momento de que calculamos la aceleración literal A, ya tengo este valor y es positivo. Entonces, al ser positivo el valor de la aceleración, me está diciendo que el sentido el que yo escogí, el que va a girar este sistema, es el correcto. Escogimos que el bloque A se mueve hacia la izquierda, el bloque B se mueve hacia arriba, ¿sí? Entonces, y ya está calculado o respondido el literal B también, que es lo que propusimos al inicio y que queríamos comprobar con el valor de la aceleración, ¿sí? No nos pide calcular la tensión, pero como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, la ecuación uno o la ecuación 2, y podría calcular la tensión. No nos pide, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a calcular la tensión de la cuerda para ver a qué es igual. Vamos a reemplazar el valor de la aceleración en la ecuación 2. Vamos a utilizar la ecuación 2. Sería T igual a 15 multiplicado por A, que vale 0,035, más 142. La tensión en la cuerda nos queda de la siguiente manera: 15 por 0,035 más 142, tenemos 142,52. Y esto es newtons. Nuevamente repito, no me pidieron calcular la tensión, pero aprovechamos, ¿no? Y vemos que se puede calcular fácilmente. Vamos con el literal C. ¿Qué nos decía el literal C? El literal C me dice la velocidad del bloque, bueno, de cualquier bloque, ¿no? Vamos a trabajar con el bloque A. La velocidad del bloque A le vamos a poner aquí, la velocidad del bloque A. La velocidad del bloque A, 4 segundos después de partir del reposo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con el bloque A. Velocidad del bloque A, 4 segundos después de partir del reposo. ¿Cómo podemos hacerlo? Literal C. Tenemos un tiempo, 4 segundos. Tenemos una velocidad inicial que vale 0. Al decir que está en reposo, ¿no es cierto? Ese valor es de 0. ¿Listo? Y nos pide que calculemos la velocidad final luego de 4 segundos. Como hablamos de la segunda ley de Newton, recuerden que está implicado o está relacionado con el MRV, es decir, ecuaciones del MRV. Y por lo tanto, yo puedo aplicar esas mismas ecuaciones, una de las cuales es la velocidad. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto vale 0. La velocidad es la aceleración que nosotros ya calculamos, vale 0,035, y esto multiplicado por el tiempo, que son 4 segundos, obtenemos ya el valor de velocidad, ha sido 0,14.
unidades metros sobre segundos. Y listo. Tenemos ya resuelto nuestro ejercicio. Aceleración. Calculamos también la tensión. Y de una vez la velocidad después de 4 segundos de moverse, ¿no es cierto? Ahí está el ejercicio. Listo. Me despido. Ha sido un gusto. Recuerden darle like, recuerden comentar. Si es que desean que haga algún ejercicio que ustedes deseen, me los ponen en los comentarios. Chao, hasta luego, hasta una próxima.